He guardado este secreto durante 40 años, pero hoy todo cambió. Esta es la historia de cómo la mujer que todos daban por acabada, humillada y traicionada por su esposo y su propia nuera, se levantó de las cenizas, no con lágrimas, sino con un plan que destruiría a quienes la traicionaron usando su propia arrogancia en su contra. Quédate hasta el final, porque lo que estaba oculto en el bolso de esta abuela no solo cambió su destino, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia y la venganza. El aire en la oficina de abogados en el corazón de Polanco, Ciudad de México, era tan gélido como la vista panorámica de la metrópoli, que se extendía más allá de los inmensos ventanales. Cada mueble de diseño, cada obra de arte abstracta en las paredes, gritaba poder y una riqueza inalcanzable, un mundo construido para intimidar y minimizar a cualquiera que no perteneciera. En este escenario de acero y cristal, la tensión era una bestia tangible, agazapada en el centro de la gran mesa de caoba. De un lado, Armando, un hombre de 70 años cuyo rostro curtido por el sol de los campos de golf se fruncía en una mueca de triunfo mal disimulado, y a su lado, Valeria, su amante de 27 años, una belleza afilada y arrogante, envuelta en un vestido que costaba más que el salario anual de una persona promedio. Su victoria era tan descarada como las joyas que adornaban su cuello, un regalo reciente de su suegro, y ahora futuro esposo. Ambos representaban un frente, unido de codicia y traición, un espectáculo grotesco de poder mal habido que llenaba la sala de una energía densa y desagradable. Al otro lado de la mesa, aislada en una silla que parecía un trono de humillación, se sentaba Sofía. A sus 65 años, su figura era la encarnación de una dignidad inquebrantable. Vestía un traje sastre de lino color marfil, de una elegancia sobria que contrastaba violentamente con la ostentación vulgar de Valeria. Su cabello plateado estaba recogido en un moño, impecable, y aunque su rostro estaba pálido y sus ojos albergaban una tristeza abismal, no había ni un atisbo de derrota en su postura. Su espalda estaba recta, sus manos descansaban tranquilamente en su regazo, y su mirada, lejos de estar perdida, era penetrante. Observaba la escena no como una víctima a punto de ser sacrificada, sino como una ajedrecista que, habiendo anticipado el movimiento de su oponente, esperaba pacientemente el momento exacto para ejecutar su jaque mate. La procesión de Idomenir sin dolor, la traición de su esposo y la puñalada aún más profunda de su exnuera se había metabolizado en algo frío, afilado y absolutamente concentrado. El abogado de Armando, un hombre con un traje demasiado brillante y una sonrisa servil, carraspeó para reclamar la atención que ya poseía. Su tono era una mezcla nauseabunda de falsa compasión y superioridad. Se dirigió a Sofía, evitando deliberadamente el contacto visual directo, como si se dirigiera a un objeto inanimado. «Señora Sofía», comenzó, paladeando cada sílaba. Después de una exhaustiva revisión de todos los activos, las cuentas mancomunadas y el régimen de bienes bajo el cual se celebró su matrimonio, y considerando las recientes reestructuraciones corporativas, hizo una pausa dramática, mirando de reojo a Armando, quien asintió con impaciencia. El abogado disfrutaba su papel, el verdugo legal que asestaría el golpe de gracia a la matriarca caída. Era un perro faldero del poder, y en ese momento se sentía el dueño del circo, sin saber que solo era un peón en un juego mucho más complejo. La frase lapidaria llegó, precisa y cruel, diseñada para aniquilar cualquier vestigio de esperanza. «Lamento informarle que usted no tiene derecho a absolutamente nada», sentenció el abogado, elevando ligeramente la voz para que la humillación resonara en cada rincón de la lujosa oficina. «Saldrá de este matrimonio de la misma forma en que entró, sin un solo centavo a su nombre». El silencio que siguió fue profundo, pesado, casi sólido. Armando y Valeria no pudieron contenerse e intercambiaron una sonrisa cómplice, un destello de triunfo venenoso que fue la sal en la herida abierta de Sofía. El abogado se recostó en su silla, cruzando los brazos, esperando el inevitable derrumbe. Las lágrimas, los gritos, la súplica desesperada de una mujer que acababa de perder el mundo que ayudó a construir durante 45 años. La sala entera contuvo la respiración, anticipando el espectáculo de la derrota. Pero el espectáculo no llegó. En lugar de un sollozo, un fenómeno inesperado y desconcertante ocurrió. Una sonrisa sutil,
casi imperceptible, se dibujó en los labios de Sofía. No era una sonrisa de alegría, ni de locura, sino una de calma absoluta, una serenidad tan profunda que resultaba aterradora. Bajó la mirada de los rostros expectantes de sus verdugos y la posó sobre el bolso de cuero que descansaba en su regazo. Era un bolso clásico, de una marca de lujo discreto, un objeto que en cualquier otro contexto pasaría desapercibido. Pero en ese instante, bajo la nueva y enigmática aura de Sofía, se convirtió en el epicentro de la habitación. Con una lentitud exasperante, deliberada, Sofía deslizó sus dedos cuidados sobre el cierre dorado, su gesto silencioso y metódico, transfiriendo todo el poder, toda la tensión y toda la incertidumbre hacia ella, y más específicamente, hacia el contenido desconocido de ese bolso. El cambio en la atmósfera fue inmediato y radical. La arrogancia de Mina Saeko Armando se evaporó, reemplazada por una arruga de confusión en su frente. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro, su triunfo ahora teñido por una incipiente ansiedad. Incluso el abogado se inclinó hacia adelante, perdiendo su estudiada compostura. ¿Qué podría tener en ese bolso? ¿Un arma? ¿Documentos irrelevantes? ¿Un rosario para rezar por su alma perdida? La búsqueda de Sofía dentro del bolso se prolongó, cada segundo de silencio estirándose en una eternidad. El suave roce de sus dedos contra el forro de seda era el único sonido en la habitación, un sonido que amplificaba el latido errático de 3 corazones culpables. El bolso de Sofía se había convertido en la caja de Pandora, y todos en esa sala, que minutos antes se sentían los dueños del destino, ahora eran prisioneros de su misterio, temiendo lo que ella estuviera a punto de desatar. Su mano se detuvo, con la misma calma desconcertante. Sus dedos se cerraron alrededor de un objeto rectangular y delgado. La tensión en la sala alcanzó un punto de quiebre, el aire tan espeso que se podía masticar. Armando se aclaró la garganta. Un sonido nervioso que rompió el encanto. Valeria se mordió el labio inferior, su fachada de depredadora desmoronándose para revelar a la joven insegura y codiciosa que realmente era. El abogado ajustó su corbata, que de repente parecía apretarle demasiado el cuello. La mujer que habían arrinconado, la que habían despojado de todo, estaba ahora en el centro del universo, sosteniendo el destino de ellos en la palma de su mano, dentro de un simple bolso de cuero. El juego había cambiado de forma irrevocable, aunque ellos aún no entendían las nuevas reglas que estaban a punto de ser impuestas. El poder no siempre grita, a veces susurra desde el fondo de un bolso, con la calma de quien ha perdido todo, y por lo tanto, no tiene nada que temer. Sofía no estaba buscando un pañuelo para secar sus lágrimas. Estaba a punto de sacar el recibo de la lección que estaba a punto de impartir, una lección sobre la arrogancia, la traición y el peligro mortal de subestimar a una mujer que ha pasado toda una vida observando, aprendiendo y esperando. La humillación había sido el combustible, la traición había sido el catalizador, y lo que estaba a punto de suceder era la inevitable e implacable reacción química que ella misma había diseñado en la semana más oscura de su vida. Si esta historia ya te atrapó, no te vayas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para entender la serenidad glacial de Sofía, era necesario rebobinar 45 años, a una época en que Armando era solo un joven ambicioso con más ideas que capital, y ella, una joven brillante de buena familia, recién graduada con honores en administración, pero con la creencia arraigada de que su lugar estaba detrás de un gran hombre, no al lado o al frente de él. Se casó profundamente enamorada, convencida del potencial de Armando, y dedicó su intelecto y su gracia social a ser la arquitecta silenciosa de su imperio. Mientras él se enfocaba en las operaciones y la producción, Sofía cultivaba las relaciones. Organizaba cenas legendarias en su casa de las Lomas, donde políticos, banqueros y empresarios quedaban encantados por su conversación inteligente y su calidez. Ella era quien recordaba los nombres de las esposas y los hijos, quien enviaba el regalo perfecto, quien construía los puentes de confianza que luego Armando cruzaba para cerrar sus tratos millonarios. Ella nunca pidió acciones a su nombre ni un puesto en el consejo directivo. Su recompensa, creía ella, era el éxito de la familia, la seguridad de su único hijo,
Ricardo, y la admiración en los ojos de su esposo. Armando, con el tiempo, comenzó a dar por sentada su contribución. Las cenas pasaron de ser nuestro éxito a mis contactos. Su inteligencia se convirtió en buena anfitriona. El arquitecto silencioso fue relegado a la sombra del monumento que ella misma había ayudado a erigir. Sofía lo notó, sintió la sutil erosión de su valor a los ojos de su marido, pero lo atribuyó al estrés de los negocios, a la carga del éxito. Se refugió en la crianza de Ricardo, inculcándole los valores de la integridad y el trabajo duro, valores que, irónicamente, su padre parecía ir olvidando con cada millón que añadía a su fortuna. Ricardo creció y se convirtió en un hombre decente, aunque carente de la ambición desmedida de su padre. Fue él quien trajo a Valeria a la familia. Al principio, Sofía la recibió con los brazos abiertos. Valeria era deslumbrante, vivaz y parecía adorar a su hijo. Provenía de una familia de clase media, y Sofía vio en ella un reflejo de su propia historia, una mujer entrando a un mundo de privilegio. Intentó guiarla, enseñarle los códigos no escritos de su círculo social, pero Valeria no estaba interesada en la sutileza. Estaba deslumbrada por el brillo del dinero, no por el legado. Sus ojos no veían a Ricardo, sino el apellido que él portaba, Sofía. Con su aguda percepción para el carácter humano, sintió un frío presagio, una disonancia entre las palabras de amor de Valeria y la codicia que brillaba en el fondo de sus pupilas. El matrimonio de Ricardo y Valeria fue breve y tumultuoso. Él quería una compañera, ella quería un pasaporte a la opulencia. Las discusiones eran constantes, siempre sobre dinero, sobre el acceso a las tarjetas de crédito de la familia, sobre por qué Armando no le daba un puesto directivo con un sueldo exorbitante. Ricardo, herido y desilusionado, se negó a ser un simple cajero automático. Fue durante este periodo de conflicto que Valeria comenzó a cambiar su estrategia. Si el hijo era un obstáculo, quizás el padre era la puerta de entrada. Empezó a buscar la compañía de Armando, a pedirle consejo, a halagar su ego ya inflado, lamentándose de la falta de visión de Ricardo, tan distinta a la genialidad de su padre. Armando, cuyo ego se había vuelto frágil con la edad y sediento de adulación, cayó en la trampa con una facilidad patética. La primera traición que Sofía descubrió no fue la carnal, sino la financiera. Un día, revisando unos estados de cuenta para planificar una donación a una de sus obras de caridad, notó una serie de transferencias extrañas y retiros masivos de las cuentas de la empresa. Eran sumas enormes, dirigidas a empresas fantasma y proyectos de inversión de alto riesgo que no tenían ningún sentido comercial. Con una sensación de hielo en el estómago, comenzó a investigar más a fondo, utilizando sus viejos conocimientos de administración y contactando discretamente a un contador de su entera confianza. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Armando, cegado por la arrogancia y mal aconsejado por un nuevo círculo de amigos presentados por Valeria, estaba llevando a la empresa familiar, la obra de su vida, directamente a la bancarrota. Estaba jugando, apostando el patrimonio de todos en un casino de malas decisiones. El dolor de esta revelación fue profundo. No era solo el dinero, era el desprecio por su legado, por el futuro de su hijo, por los 45 años de trabajo de ella. Por primera vez en su vida, Sofía actuó sin consultar a Armando. Llamó a su hermano, Sebastián, un hombre de negocios pragmático y astuto, que siempre había desconfiado de su cuñado. Le expuso la situación con una claridad y precisión que sorprendieron a Sebastián. No hubo lágrimas, solo hechos y cifras. Le explicó que la empresa necesitaba una inyección de capital inmediata de $50 millones para evitar el colapso y el incumplimiento de pagos que la llevarían a la quiebra en menos de 3 meses. Sebastián, viendo la desesperación controlada de su hermana, aceptó ayudar, pero bajo sus propios términos, diseñados para protegerla. El plan era brillante en su simplicidad. Sebastián, a través de una de sus holdings, no le daría un préstamo a la empresa de Armando, sino que compraría el 50% de las acciones como garantía por un supuesto préstamo personal que Sofía le haría a la compañía. Legalmente, la transacción se estructuró como un favor de Sofía para salvar el negocio. En la práctica, la mitad del imperio de Armando ahora pertenecía a una entidad controlada por Sebastián, con Sofía como la beneficiaria final. Armando, desesperado por el dinero
y con su ego demasiado grande para leer la letra pequeña o cuestionar la fuente de su salvación, firmó los documentos sin dudar. Agradeció a Sofía con condescendencia, llamándola su salvadora, sin tener la menor idea de que acababa de entregar las llaves de su reino. Fue una semana después de esta transacción, sintiéndose falsamente seguro con las finanzas estabilizadas, que Armando le pidió el divorcio a Sofía. La noticia, aunque esperada en algún rincón oscuro de su corazón, fue devastadora, pero la verdadera puñalada llegó cuando le dijo que estaba enamorado de Valeria y que ella y Ricardo se habían separado. La doble traición la golpeó con la fuerza de un huracán. La mujer que había acogido en su casa, la esposa de su único hijo, se había aliado con su marido para destruirla. Esa noche, Sofía no durmió. El dolor era una brasa ardiente en su pecho, pero debajo de la agonía, una nueva resolución comenzó a forjarse. La mujer sumisa, la arquitecta silenciosa, murió esa noche, y de sus cenizas nació una estratega. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad febril y secreta. Mientras Armando y Valeria celebraban su futura vida juntos, gastando el dinero que ella había salvado en viajes y lujos, Sofía estaba en guerra. Su primera llamada fue a los mejores abogados de México, no a los de Polanco que servían a los nuevos ricos, sino a un viejo bufete del centro histórico, conocido por su discreción y su ferocidad en los litigios. Les entregó una copia de la transacción de las acciones y les pidió que prepararan el terreno en 1900. Silencio. Su segunda serie de llamadas fue a 3 de los psiquiatras más reputados del país, viejos amigos de la familia a quienes ella había cultivado durante años en sus cenas. Les habló de las decisiones erráticas de Armando, de su paranoia creciente, de su grandilocuencia y de cómo estaba poniendo en riesgo el patrimonio familiar. Les pidió una evaluación independiente, un favor personal. Cada paso era meticulosamente planeado. Consiguió, a través de un empleado leal de la casa de playa en 1900, Acapulco, un hombre a quien Sofía le había pagado los estudios de sus hijos, acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad. El empleado, asqueado por el trato cruel que Valeria le daba al personal y por la deslealtad de Armando, cooperó sin dudarlo. Le entregó un disco duro con horas de metraje que confirmaban no solo el romance, sino conversaciones donde ambos se burlaban de Sofía y planeaban cómo despojarla de todo. La evidencia era abrumadora, un arsenal completo contra la arrogancia de sus enemigos. Ella no buscaba una batalla legal ruidosa, sino una aniquilación silenciosa y total en el momento preciso. Mientras tanto, Valeria vivía en una burbuja de triunfo. Se mudó a la mansión principal, despidió a empleados que le eran leales a Sofía y comenzó a redecorar, borrando cualquier rastro de la mujer que había construido ese hogar. Se paseaba por las boutiques de Masaryk con la tarjeta de crédito de Armando, anunciando a quien quisiera escuchar que pronto sería la nueva señora de la casa. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Estaba tan segura de su victoria, tan convencida de la impotencia de Sofía, que nunca se detuvo a pensar, ni por un segundo, que la mujer silenciosa a la que despreciaba pudiera tener un plan. Veía a Sofía como un mueble viejo que iba a ser desechado, sin darse cuenta de que ese mueble era en realidad una bomba de tiempo. El conflicto interno de Sofía durante esa semana fue titánico. Por fuera, mantenía una fachada de tristeza digna. Recibía las llamadas de pésame de sus amigas con una voz suave. Aceptaba su compasión, jugando el papel de la víctima que todos esperaban. Pero por dentro, ardía una furia helada. Cada noche, repasaba su plan, cada documento, cada posible contingencia. La batalla no era solo contra Armando y Valeria, sino contra sus propios 45 años de amor y lealtad. Tenía que matar la imagen del hombre que una vez amó, para poder enfrentarse al monstruo en el que se había convertido. Cada prueba que reunía era un clavo en el ataúd de su vieja vida y un ladrillo en la fortaleza de la nueva. Los obstáculos externos eran formidables. Armando tenía a su disposición un ejército de abogados caros y corruptos, cuya única moral era el dinero. La sociedad, aunque compasiva en la superficie, a menudo se pone del lado del poder y la riqueza, y Sofía sabía que muchos le darían la espalda. La burocracia legal estaba diseñada para desgastar y desangrar a la parte más débil, pero el mayor obstáculo era la alianza impía entre su marido y su exnuera. Estaban unidos por la codicia, un vínculo poderoso y destructivo. Creían haberla rodeado,
haberle cortado todas las vías de escape, sin saber que ella no estaba buscando escapar. Estaba cavando un foso a su alrededor, esperando a que ellos cayeran en él. El vínculo emocional que alguna vez unió a esta familia ahora estaba torcido en un nudo de odio y resentimiento. El amor de Sofía por su hijo, Ricardo, era su única luz en esa oscuridad. Él estaba devastado por la traición de su padre y su exesposa. Cuando Sofía, sin revelarle todo el plan, le aseguró que no debían preocuparse, que ella se encargaría, Ricardo vio en los ojos de su madre una fuerza que no reconocía. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», le preguntó, con la voz llena de angustia. Sofía simplemente tomó su mano. «Justicia, mi amor, no venganza, sino justicia». Este momento fortaleció su resolución. No solo luchaba por sí misma, sino por el honor de su hijo y por el futuro que sus traidores intentaban robarles. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el día de la reunión en la oficina de abogados. Armando se volvió más arrogante, seguro de que el abogado que había comprado le entregaría la victoria en bandeja de plata. Valeria ya se probaba vestidos de novia. Llamó a Sofía un día antes, con una voz falsamente dulce. «Sofía, querida, solo llamaba para saber cómo estabas. Espero que no haya resentimientos. Armando y yo solo queremos ser felices». Sofía escuchó en silencio y, con una voz tan serena que descolocó a Valeria, respondió: «No te preocupes, Valeria. Mañana todos recibirán exactamente lo que merecen». Y colgó, dejando a Valeria con una extraña sensación de inquietud por primera vez. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional nunca fue tan evidente. Armando y Valeria tenían acceso a millones, a mansiones, a jets privados, pero sus almas estaban vacías, carcomidas por la codicia. Sofía, a punto de ser declarada legalmente en la indigencia, poseía una riqueza que ellos nunca podrían tocar, una mente estratégica, una voluntad de hierro y la claridad moral de quien lucha por lo que es justo. Su soledad en esa lujosa oficina de abogados no era una señal de debilidad, sino de una concentración absoluta. Estaba sola porque ella era el ejército entero, la general y la soldado, la estratega y el arma. La historia de sufrimiento de Sofía era profunda. No era el sufrimiento de la pobreza material, sino el de la invisibilidad, el de dar todo por una causa, por una familia, solo para ser descartada como un objeto obsoleto. Era el dolor de ver el amor convertido en desprecio, la lealtad en traición. Pero a diferencia de muchos, Sofía no permitió que el sufrimiento la ahogara, lo canalizó, lo transformó en combustible. Cada lágrima derramada en la soledad de su habitación se convirtió en una gota de acero líquido que forjaba su determinación. El personaje vulnerable no era ella, sino aquellos que, en su ceguera de poder, se habían vuelto predecibles y, por lo tanto, débiles. El pasado y los conflictos internos de Sofía definieron su presente. La mujer que había aprendido a leer a las personas en cenas de gala, ahora leía los contratos y los informes médicos con la misma agudeza. La mujer que había construido un imperio social, ahora estaba construyendo un caso legal inexpugnable. El miedo y el trauma de la traición no la paralizaron, la enfocaron. Comprendió que el mundo que había conocido se había derrumbado, pero en lugar de llorar sobre las ruinas, decidió usar los escombros para construir su fortaleza. La conexión afectiva con su pasado se había roto, y en esa ruptura encontró una libertad aterradora y poderosa. Valeria, en su papel de antagonista, era la encarnación de la vulnerabilidad disfrazada de poder. Su esperanza no era pura, sino corrupta, depositada enteramente en la fortuna de un hombre viejo y decadente. Su pureza había sido manchada por la ambición desmedida. Se sentía intocable, protegida por el escudo del dinero de Armando, sin darse cuenta de que ese escudo era de cristal. Su mayor debilidad era su falta de imaginación, su incapacidad para concebir que Sofía, la mujer a la que consideraba una reliquia pasiva, pudiera ser una adversaria formidable. Esta ceguera sería su perdición. La conexión emocional que se estaba forjando no era de amor, sino de una justicia inminente. La tensión no provenía del miedo a la pérdida, sino de la anticipación de la confrontación. Sofía no iba a esa reunión a negociar, iba a dictar los términos de la rendición. Los diálogos internos que tenía consigo misma ya no eran de dolor, sino de estrategia. Repasaba las frases clave, los momentos exactos para presentar cada prueba. El guión de la destrucción de sus enemigos estaba escrito en su mente, y ella era la directora,
productora y protagonista de la obra. El uso de números concretos era clave en su plan. Los $50 millones del préstamo, el 50% de las acciones transferidas, los 3 laudos médicos, la fecha y hora exactas en la grabación de seguridad. No eran abstracciones, eran hechos irrefutables, armas de precisión matemática contra la nebulosa arrogancia de sus oponentes. Sabía que en una batalla legal y emocional, la verdad documentada era el arma definitiva. Armando y Valeria vivían en un mundo de percepciones y apariencias. Ella estaba a punto de anclarlos a la brutal y fría realidad. La burocracia, que a menudo sirve a los corruptos, se convertiría en su aliada. Los documentos que Armando firmó a toda prisa, las cláusulas que ignoró, los informes médicos firmados por profesionales con licencias intachables. Sofía había utilizado el propio sistema que Armando creía controlar para tejer una red a su alrededor. No estaba rompiendo la ley, la estaba usando con una maestría que su marido nunca poseyó. La fuga de capitales que él había perpetrado ahora estaba documentada, y la fuga de sus acciones era perfectamente legal. El vínculo emocional entre Sofía y su hermano Sebastián fue su ancla. Él no solo le proporcionó los medios financieros para su plan, sino también el apoyo moral. «Hermana, has sido demasiado buena durante demasiado tiempo», le dijo en una de sus llamadas. «Es hora de que recuerden quién eres. No estás sola en esto». Esas palabras resonaron en Sofía, recordándole que su valor no dependía de su matrimonio ni de su estatus social, sino de su propia esencia, de su inteligencia y de la lealtad de aquellos que verdaderamente la amaban. Finalmente, el desarrollo del personaje de Sofía estaba completo. La crisálida de la esposa abnegada se había roto. La mujer que entró a esa oficina parecía la misma que había entrado a su matrimonio 45 años antes, pero era una ilusión. Su esencia había cambiado. El dolor la había templado como el fuego al acero. Ya no era la arquitecta silenciosa. Estaba a punto de revelar que siempre había sido la dueña del edificio y que simplemente había permitido que otros jugaran a ser los amos por un tiempo. El juego había terminado. De vuelta en el presente helado de la oficina de Polanco, el silencio se rompió cuando Sofía finalmente extrajo el objeto de su bolso. No era un arma, ni un fajo de documentos, sino algo mucho más moderno y letal en el contexto adecuado. Una tablet. Con un movimiento firme y sin un solo temblor en sus manos, la encendió. La pantalla cobró vida, iluminando su rostro con una luz blanca y fría que parecía emanar de su propia determinación. Sin decir una palabra, giró la tablet sobre la mesa de caoba, orientándola hacia Armando, Valeria y sus ahora desconcertados abogados. En la pantalla, nítida y en alta definición, apareció una imagen que congeló la sangre en las venas de sus adversarios. El dormitorio principal de la casa de playa en Acapulco, inconfundible por su vista al mar, y un cuadro que la misma Sofía había comprado en Oaxaca. Y en esa cama, sin lugar a dudas, estaban Armando y Valeria, en una escena de intimidad explícita. Un grito ahogado, un sonido gutural de puro horror, escapó de los labios de Valeria. Su rostro, antes un lienzo de triunfo arrogante, se contrajo en una máscara de pánico y humillación. La fecha y la hora, impresas digitalmente en la esquina inferior de la pantalla, eran inequívocas. Una semana antes de la reunión de divorcio, días después de que Armando le hubiera asegurado a Valeria que Sofía estaba acabada y que pronto serían libres. El video no tenía audio, pero no era necesario. La traición visual era tan elocuente que llenó el silencio de la sala con acusaciones ensordecedoras. Armando se quedó boquiabierto, su tez pasando de un rojo furioso a un blanco ceniciento. Los abogados se miraron entre sí, con los ojos desorbitados, comprendiendo que el caso simple que creían tener se había transformado en una pesadilla de relaciones públicas y un escándalo moral. Antes de que alguien pudiera articular una palabra, antes de que el shock inicial pudiera convertirse en una negación o una excusa, Sofía realizó su segundo movimiento. Con la misma calma deliberada, colocó sobre la mesa, junto a la tablet que seguía reproduciendo la escena en bucle, una carpeta de cuero azul. El golpe sordo de la carpeta contra la madera de caoba sonó como un martillazo de juez. La abrió, revelando un fajo de documentos impecablemente ordenados. «Esta», dijo, y su voz, por primera vez, no era la de una esposa triste,
sino la de una directora ejecutiva. Resonaba con una autoridad nueva, fría y cortante como el cristal. Es la prueba de la transferencia del 50% de las acciones de la empresa a una sociedad holding a nombre de mi hermano, realizada hace 6 meses, como garantía por un préstamo que yo le concedí a la empresa para salvarla de la quiebra. Un préstamo que mi querido esposo olvidó mencionar en su declaración de activos. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Fijó su mirada directamente en Armando, cuyos ojos ahora reflejaban un terror puro y primordial. El hombre que la había llamado ingenua, que se había burlado de su falta de visión para los negocios, ahora estaba siendo confrontado con una maniobra financiera que él, en su arrogancia, nunca vio venir. Y continuó Sofía, deslizando un segundo documento sobre la pila, con 3 firmas y sellos oficiales claramente visibles. Es el laudo médico que certifica su delicada condición de salud mental, firmado por 3 de los especialistas más respetados del país. Recomiendan unánimemente que sea apartado de la gestión de sus bienes y de la empresa, por tomar decisiones perjudiciales para sí mismo y para el patrimonio familiar. Se recostó por un instante, saboreando el momento. Hace 5 minutos, su abogado dijo que yo no tenía ningún derecho. Entonces, Sofía se puso de pie. Su figura ya no parecía pequeña ni frágil. De alguna manera, en ese instante, pareció crecer, llenando la sala con una presencia imponente que eclipsaba a todos los demás. La mujer, que había sido obligada a sentarse en la silla de la humillación, ahora se erigía como la jueza, el jurado y la verdugo. Miró a los rostros pálidos y aterrorizados que la rodeaban y pronunció la sentencia que había ensayado en su mente durante incontables noches. Ahora, declaró, con una voz que no admitía réplica, todos en esta sala se levantarán, no para salir, sino para escuchar mis términos. El caos estalló. Armando se desplomó en su silla, agarrándose el pecho. Valeria, dándose cuenta de que había sido el peón de un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando, se giró hacia Armando con puro odio. Los abogados, balbuceando y agitando los brazos, se pusieron de pie de un salto, su profesionalismo desintegrado. El poder había cambiado de manos, de forma absoluta y brutal. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En medio del pandemonio, la voz de Sofía se alzó de nuevo, no con un grito, sino con la misma calma, cortante que ahora se había convertido en su arma más letal. Silencio, ordenó, y sorprendentemente, la obedecieron. El abogado de Armando, sudando profusamente, intentó hablar. Señora, esto es inadmisible. Sofía lo fulminó con la mirada. Usted ya no tiene vela en este entierro. Su cliente acaba de ser declarado incompetente para representarse a sí mismo, y su negligencia al no verificar los activos de la empresa lo hace cómplice de fraude. Le sugiero que se siente y escuche. O la próxima conversación que tenga será con el colegio de abogados. El hombre palideció y se sentó, derrotado. Sofía ahora se dirigió a la sala en general, pero sus ojos estaban fijos en los de Armando. Término número 1. Armando, te retiras. Inmediatamente, cederás tu 50% restante de las acciones a un fideicomiso controlado por mí y por mi hermano, a cambio de una pensión mensual que te permitirá vivir cómodamente, pero sin ningún tipo de acceso al capital de la empresa. Tu salud, como bien sabes, es lo primero. Su mirada se desplazó luego hacia Valeria, quien la observaba con una mezcla de miedo y rabia impotente. La joven había apostado todo al caballo perdedor y acababa de darse cuenta. Término número 2. Valeria, tú te vas de esta oficina, de mi casa y de nuestras vidas. Saldrás de aquí con la ropa que llevas puesta y las joyas que mi marido te compró con el dinero que yo salvé. Considéralo tu finiquito. Si intentas contactar a Armando, a mí o a cualquier miembro de mi familia, o si una sola palabra de lo ocurrido aquí sale a la luz pública, el video que acaban de ver se distribuirá a todos los medios de comunicación y a cada contacto en tu agenda. ¿He sido clara? Valeria, temblando, solo pudo asentir, con lágrimas de furia y humillación corriendo por su maquillaje perfecto. La ironía era brutal. Saldría de ese matrimonio fallido exactamente como el abogado había dicho que saldría Sofía, sin absolutamente nada. Término número 3 y final, continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono de liderazgo visionario. A partir de mañana, asumo la presidencia del Consejo de Administración de la empresa. Mi hermano,
Sebastián ocupará el puesto de vicepresidente. Realizaremos una auditoría completa y reestructuraremos la compañía para devolverla a la senda de la rentabilidad y, sobre todo, de la integridad. Se dio la vuelta y, por primera vez, se dirigió a su propio abogado, un hombre mayor y discreto que había permanecido en silencio en una esquina, observando todo con una sonrisa de admiración. «Señor Rojas, por favor, proceda a redactar los acuerdos. Tienen 1 hora para firmar. De lo contrario, procederemos con la demanda por fraude, malversación de fondos y daño moral». Sin más que decir, Sofía caminó hacia el ventanal, dando la espalda al desastre que había creado y orquestado. Contempló la ciudad, no como una prisionera en una torre de cristal, sino como una reina observando su reino recuperado. La hora siguiente fue un borrón de actividad frenética y rendición abyecta. Los documentos se firmaron. Las transferencias se autorizaron y las vidas se reescribieron bajo la dirección implacable de Sofía. Cuando todo estuvo hecho, ella recogió su bolso y su tablet, los instrumentos de su victoria, y caminó hacia la puerta. No le dedicó una última mirada a Armando, un hombre roto que ahora era una sombra de lo que fue. No miró a Valeria, que sollozaba en silencio en una esquina, su mundo de lujo hecho añicos. Simplemente salió de la oficina de abogados, con la cabeza en alto, dejando atrás el veneno y la traición. Al cruzar el umbral y salir al pasillo, su abogado, el señor Rojas, la alcanzó. «Señora Sofía», dijo con profunda admiración, «en 40 años de carrera, nunca había visto nada igual. Ha sido magistral». Sofía se detuvo y le ofreció una genuina y cálida sonrisa. «Gracias, señor Rojas. Pero esto no ha terminado. Es solo el comienzo». Meses después, la sala de juntas de la empresa, que antes era un lugar de tensión y decisiones erráticas, ahora respiraba un aire de propósito y calma. Sofía presidía la reunión, no con la arrogancia de Armando, sino con una eficiencia serena y una visión clara. Había saneado las finanzas, promovido a empleados talentosos que habían sido ignorados y restaurado la confianza de los inversores. Al final de la reunión, hizo un anuncio que nadie esperaba. Como último punto, dijo: «Quiero anunciar la creación de una nueva división dentro de nuestra estructura de responsabilidad social, la Fundación Sofía. Su único propósito será ofrecer apoyo legal, psicológico y financiero a mujeres de la tercera edad que enfrentan divorcios abusivos y que, como muchas, son despojadas de los frutos del trabajo de toda una vida». Una oleada de murmullos de aprobación recorrió la sala. Los miembros del consejo, muchos de los cuales conocían a Sofía desde hacía décadas y habían observado con tristeza su humillación, ahora la miraban con un respeto renovado y profundo. No había usado su poder para la venganza personal, sino para construir algo más grande. Había tomado el dolor más profundo de su vida, la herida de la traición y el despojo, y la había transformado en un escudo para proteger a otras. Su historia personal se convertía en un legado de empoderamiento, una promesa de que ninguna otra mujer, si ella podía evitarlo, sería tratada como un objeto desechable, como una nota al pie de página en la historia de un hombre. El desfecho era claro y resonante. Sofía no solo había recuperado su patrimonio, sino que había encontrado un nuevo propósito que le daba a su vida un significado mucho más profundo que el que jamás tuvo como la simple esposa de un hombre rico. Su victoria no fue solo ganar una batalla, sino redefinir las reglas del juego. Demostró que la inteligencia, la preparación y una voluntad inquebrantable eran armas mucho más poderosas que la arrogancia y el dinero. Salió de la oscuridad no como una superviviente amargada, sino como una líder inspiradora, una fuerza constructiva nacida de la destrucción. La matriarca silenciosa había encontrado su verdadera voz, y ahora la usaría para cambiar el mundo, una mujer a la vez. La escena final de esta parte de su vida la muestra saliendo del edificio corporativo, al final de un largo día de trabajo. La luz del atardecer baña la Ciudad de México con un resplandor dorado. Ya no se sube al coche con chofer que la esperaba en el pasado. En su lugar, camina unas cuantas calles hasta un pequeño café, donde su hijo Ricardo la espera. Se abrazan, y en ese abrazo hay una comprensión y un amor que han sido forjados en el fuego de la adversidad. «Estoy orgulloso de ti, mamá», le dice él. Sofía sonríe, una sonrisa genuina, llena de paz. «Yo también estoy orgullosa de mí, hijo», responde, y en esa simple frase
radica la resolución más poderosa de todas. La validación ya no venía de fuera, sino de dentro. 2 años después, la portada de la revista Forbes México muestra a una Sofía, radiante y segura, con el titular La Dama de Hierro con Corazón de Oro, cómo Sofía reinventó un imperio y creó un legado. La entrevista en El Interior detalla el éxito explosivo de la empresa bajo su liderazgo y el impacto nacional de la Fundación Sofía, que ya había ayudado a más de 500 mujeres a recuperar su dignidad y sus derechos, sentando precedentes legales importantes. La fundación se había convertido en un faro de esperanza, y el nombre de Sofía, antes susurrado en círculos sociales con lástima, ahora se pronunciaba con admiración y respeto en todo el país. Su historia se enseñaba en escuelas de negocios como un caso de estudio sobre estrategia, resiliencia y liderazgo ético. Una breve y cruda escena nos transporta a la recepción de un hotel modesto en el centro de la ciudad. Detrás del mostrador, registrando a un huésped con una sonrisa forzada y mecánica, está Valeria. Su belleza, antes deslumbrante y afilada, ahora estaba endurecida por el cansancio y la derrota. Las joyas y la ropa de diseñador habían sido reemplazadas por un uniforme soso. El triunfo cruel en sus ojos se había extinguido, dejando solo un vacío opaco. De vez en cuando, veía el rostro de Sofía en la televisión de la recepción o en la portada de alguna revista, y un espasmo de antiguo odio y nueva resignación contraía su rostro. Había tenido el mundo en sus manos y, por pura codicia y ceguera, lo había dejado escapar, convirtiéndose en una nota al pie de la historia de la mujer que intentó destruir. La última imagen es serena y poderosa. Vemos a Sofía, no en una sala de juntas ni en una sesión de fotos, sino en el jardín de su casa, la misma que casi pierde. Está sentada a una mesa con un grupo de 5 mujeres mayores, riendo y compartiendo una taza de té. Son las últimas graduadas del programa de empoderamiento de su fundación. En sus rostros se ve la marca del sufrimiento pasado, pero también el brillo de una nueva esperanza. Sofía ya no es solo una empresaria, es una mentora, una hermana, una matriarca en el sentido más verdadero de la palabra. Su ciclo de dolor no solo se había cerrado, sino que se había transformado en un círculo virtuoso de fortaleza, transmitiendo su sabiduría y su poder a una nueva generación de mujeres que, gracias a ella, nunca más tendrían que luchar solas. Nunca había parecido tan viva, tan plena, tan rica. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y la inteligencia son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. La justicia llega si ustedes también creen que nadie debe ser subestimado.